Este día estudiaremos las aplicaciones de la función exponencial y logarítmica. Para ello lo desarrollaremos en tres partes. La primera sería las ecuaciones exponenciales. ¿Qué son las ecuaciones exponenciales? Son aquellas ecuaciones en las que la incógnita aparece como exponente. Para resolver ecuaciones exponenciales se debe utilizar las propiedades de los exponentes para establecer las siguientes igualdades. Si tenemos una ecuación exponencial como esta, en donde 2 a la x es igual a 2 a la quinta, para resolverla, es decir, encontrar el valor de esa variable o de esa incógnita x, lo que tendríamos que hacer es respetar esa propiedad. Si las bases, en este caso serían 2 y 2, y lo que podríamos afirmar es que son iguales de acuerdo a este símbolo, diríamos lo siguiente: si las bases son iguales, lo que sucede acá, los exponentes deben ser iguales también, que significa que x tiene que ser igual que 5. Y acá tenemos una nueva igualdad que hace énfasis en la igualdad de los exponentes, es decir, si logramos que las bases sean iguales, los exponentes tendrían que ser iguales. Por lo tanto, el valor de x tendría que ser 5. Y acá nosotros tendríamos un exponente 5. Me quedaría 2 a la quinta es igual a 2 a la quinta, cumpliendo con la igualdad. Otro caso que se podría presentar es el siguiente. Si tenemos 5 elevado a 3x es igual a 5 a la doceava. Lo que podríamos afirmar acá es que debido a este símbolo igual, las bases son iguales. 5 es igual que 5. Por lo tanto, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales también. En este caso, 3x tendría que ser igual que 12. Y acá se nos presenta una ecuación lineal. Es decir, de tener una ecuación exponencial pasamos a tener una ecuación lineal. Pero recuerden que esa ecuación lineal depende de la igualdad de los exponentes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es resolver la desigualdad lineal, la igualdad lineal o la ecuación lineal. Entonces tendríamos que decir que 3 está multiplicando por x, pasaría a dividir. Y 2 entre 3, todos sabemos que sería 4. Entonces el valor de x tendría que ser igual que 4. Ese es el principio que vamos a utilizar para poder resolver ecuaciones exponenciales. Pero el objetivo que debemos cumplir al inicio es que las bases sean iguales. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a encontrar el valor de x en la ecuación 9 a la x por 81 a la x, y esto sería igual que 3. Bueno, para todas estas ecuaciones lo fundamental es que dominemos las propiedades de los exponentes. Por lo tanto, el primer paso acá sería, ya que acá tenemos un 3, que la base de todo esto se convierta en 3, y lo podemos conseguir si utilizamos propiedades de exponentes. Lo primero que vamos a hacer es factorizar las bases, es decir, otra forma de escribir 9 como una potencia podría ser 3 al cuadrado, pero como 9 está elevado a la x, entonces 3 al cuadrado debe ser elevado a la x también. Ahora, todo esto está multiplicando por 81. Otra forma de escribir 81 podría ser 9 al cuadrado, pero no me funciona porque necesitamos el 3 al cuadrado. Por lo tanto, 9 al cuadrado sabemos también que es 3 a la cuarta. Si nosotros resolvemos 3 a la cuarta, eso me va a dar 81, pero me conviene más tenerlo como 3 a la cuarta. Recuerden que el objetivo es lograr que las bases sean iguales a este 3. Ahora bien, si 3 a la cuarta es 81 y 81 está elevado a la x, 3 a la cuarta también tiene que estar elevado a la x, y eso, siguiendo el proceso, tendría que ser igual que 3. Una vez que ya tenemos con la misma base, podríamos decir así, tenemos que arreglar ciertas expresiones. Por ejemplo, acá tenemos una potencia elevado a otra potencia. Podemos aplicar la propiedad entonces, en donde los exponentes se multiplican. Acá me quedaría 3 elevado a la 2 por x, sería 3 a la 2x, multiplicado por, acá
3 a la cuarta elevado a la x, multiplico el 4 por la x, sería 4x, por lo tanto me quedaría 3 elevado a la 4x, y eso tendría que ser igual, siguiendo el proceso, a 3. Ahora, acá tenemos una multiplicación, y como podemos observar tienen la misma base, entonces aplicamos la propiedad de las bases iguales. ¿Qué es lo que voy a hacer? De esas dos bases que son iguales voy a mantener una y voy a sumar los exponentes. En este caso tendría que ser 2x más 4x, y todo esto siguiendo el proceso sería igual que 3. Ahora 2x más 4x, esos son semejantes, lo puedo resolver, eso sería 6x, y todo eso tendría que ser igual a 3. Ahora lo que voy a hacer es agregar el 1 que tiene como exponente el 3. ¿Es necesario? Pues depende de cada quien. Yo sí lo voy a agregar. Y como pueden observar, luego de aplicar propiedades, llegamos a esa expresión en donde 3 a la 6x es igual que 3 a la 1. El objetivo era que las bases sean iguales. Como ya lo cumplimos, si las bases son iguales, sus exponentes también deben ser iguales. Entonces yo voy a afirmar lo siguiente. Ya que las bases son iguales, 6x tiene que ser igual que 1. Y voy a tener una nueva ecuación. En este caso la nueva ecuación sería 6x igual que 1. De acá, para resolver el valor de x tendríamos que despejar el 6. El 6 se está multiplicando, pasaría a dividir. Y me quedaría que x es igual que un sexto. No podemos hacer nada más, por lo tanto esa sería la solución. Entonces el valor de la x que teníamos por acá tendría que ser un sexto. Veamos el ejemplo 2. Encontrar el valor de x en la ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Aquí sí vamos a recurrir a más de una propiedad y vamos a tratar la forma de llevarlo todo paso por paso. Primero vamos a tratar de resolver esa resta que tenemos en este exponente y también esta suma. Este término lo vamos a mantener intacto. Vamos a trabajar más que todo con estos dos términos. Veamos entonces, voy a trabajar acá y voy a decir lo siguiente. Como si tenemos una resta entre los exponentes, eso se va a convertir en una división entre potencias con la misma base. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ese es 5 elevado a la x menos 1. Es lo mismo que tengamos esto y lo vamos a convertir a una forma como esa. ¿Qué significa? Acá la base sería 5. Significa que voy a dividir 5 a la x, que sería esa parte de acá, vean, a la m va en el numerador. En este caso 5 a la x iría en el numerador y en el denominador voy a poner la misma base, a, pero con ese exponente que teníamos acá, n. Entonces en la base voy a colocar en el denominador voy a colocar la base 5 elevado al exponente 1. Ahí, si es necesario para ustedes agregarlo, lo pueden agregar. Si no, lo podemos dejar de esa forma y no hay ningún problema. Bueno, ahora bien, ya logramos convertir esa resta de exponentes en una división de bases iguales mediante esa propiedad. Repito, acá serán bases las propiedades de los exponentes. Ahora, ese más 5 a la x lo vamos a mantener intacto. Y acá vamos a corregir también. Aquí tenemos una suma entre estos dos exponentes, que recuerden que ya que no son semejantes no se pueden unir. Entonces lo que podemos hacer es aplicar esta propiedad. Tenemos una suma de exponentes, esto se convierte en una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué significa? Que voy a separar mediante una multiplicación y acá tendríamos dos potencias. La primera que sería 5 a la x multiplicado por la base 5 elevado a este exponente 1, que sería nada más el 5. Aunque repito, ahí le podríamos agregar el 1 como exponente. Aunque no es necesario, pero si lo queremos agregar, vean. Es decir, esa suma de exponentes se convirtió en potencias de bases iguales. Acá sería 5 a la x, esta x, y 5 a la 1, que sería ese 1. Como pueden observar, si es una resta se convierte en división de bases iguales. Si es una suma entre exponentes se convierte en una multiplicación de bases iguales. Y acá tenemos las dos propiedades que aplicamos. Ahora,
voy a reescribir en este caso esta fracción para poder pasar al siguiente proceso que vamos a aplicar. Acá tenemos una fracción de 5 a la x sobre 5 a la 1, que puede ser perfectamente solo 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a expresar como, acá seguimos con el proceso. Eso tendría que ser igual a 775 porque traemos una ecuación. Ahora, acá voy a convertirlo en una multiplicación y voy a decir que ese 5x que está en el numerador va a estar multiplicando por un quinto. Sabemos que ese 5 a la x se está multiplicando por 1. Vean, algo como eso. Ese 5 a la x se está multiplicando por 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es el 5 a la x lo voy a sacar como factor, no factor común, solo como factor, es decir, a multiplicar a toda la fracción. Y ese 1 de dónde sale, es el que estaba multiplicando por 5 a la x. Ahora bien, ya van a ver el porqué de sacar esta fracción. Esa parte la mantenemos intacta de igual forma acá. Se mantienen intactas y todo esto sería igual a 775. Ahora, ¿de qué me sirvió? Como podemos observar, acá tenemos en este término 5 a la x, en el segundo término también 5 a la x, y en el tercer término, que sería esa multiplicación, vean, lo vamos a colocar así, esa multiplicación es un solo término, ese es un término y todo esto sería otro término. Entonces, de este término tenemos 5 a la x, del término central 5 a la x, y de este término tenemos 5 a la x. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar como factor común. Y adentro del paréntesis vamos a obtener lo siguiente. Si yo saco como factor común 5 a la x, de acá me va a quedar la fracción, que sería un quinto. Ese fue el objetivo por el cual yo separé el 5 a la x de la fracción un quinto, para perfectamente sacar este 5 a la x como factor común y ese un quinto que se quede adentro de ese paréntesis. Ahora bien, vamos a entender algo. Ese 5 a la x sucede lo mismo que acá arriba. Ese 5 a la x imaginariamente se está multiplicando por 1. Por lo tanto, sucede lo siguiente. Si 5 a la x de este término lo saco como factor común, adentro me va a quedar este 1. Entonces por eso acá me quedaría solo más 1. Y acá de estos dos, si sacamos el 5 a la x como factor común, adentro me quedaría este 5, que sería positivo mediante este signo. Entonces me quedaría más 5, cerramos el paréntesis, y eso tendría que ser igual a 775. Ahora bien, acá dentro del paréntesis, ¿cuál fue el objetivo de ese factor común? Que adentro del paréntesis tenemos una suma, y eso perfectamente lo pueden resolver con su calculadora. El resultado les daría 5 a la x multiplicado por 31 quintos, y todo esto tendría que ser igual a 775. Bueno, ya vamos un paso más adelante. 5 a la x sería el factor en donde tenemos la incógnita. Entonces 5 a la x está multiplicando por la fracción. Entonces a mí me conviene que esta potencia se quede sola. Entonces 31 quintos, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a dividir a 775, ya que acá tenemos una fracción, y para no confundir las operaciones con fracciones voy a hacer lo siguiente. Ese 31 quintos, al pasarlo a dividir, voy a utilizar este símbolo, vean, y así ustedes perfectamente en su calculadora pueden colocar 775 entre con este símbolo y ponen la fracción 31 quintos para que no tengan ninguna confusión. Entonces el resultado de esta operación es 125. Ahora bien, el objetivo de las ecuaciones exponenciales es lograr que las bases sean iguales. ¿Cómo puedo lograr que este 125 sea igual a esta base 5? Sencillo. Sabemos que 125 escrito como potencia es 5 al cubo. Si no recordamos cómo hacer ese cambio, pues basta con simplificar el 125. Ahora bien,
5 al cubo yo lo voy a colocar en lugar de 125 y me quedaría que 5 a la x es igual que 5 al cubo. ¿Qué logramos? Que las bases sean iguales. Si las bases son iguales significa que los exponentes también serán iguales. Por lo tanto, si los exponentes son iguales significa que x tiene que ser igual que 3 y me quedó directamente la respuesta. Entonces el valor original que tenía la incógnita es de 3. Vean, el objetivo prácticamente de hacer todos los pasos que aplicamos es llegar a esto, a que las bases sean iguales. Bueno, veamos el ejemplo 3. Encontrar el valor de x en la ecuación 2 a la x menos 5 igual a 59. Hay algunos ejercicios en donde se tienen que aplicar muchas propiedades de los exponentes y hay en otros que directamente se resuelven. Acá, como pueden observar, este 5 no tiene variable x en el exponente, entonces sencillamente lo podemos despejar. 5 está negativo, pasaría a positivo. Me quedaría 2 a la x es igual a 59 más 5. Esto perfectamente lo podemos resolver. 59 más 5 es 64 y ahora necesitamos que ese 64 tenga base 2 y lo podemos lograr. Sabemos que el 64 se puede escribir como 8 al cuadrado, pero como no es de base 2, entonces veamos las otras formas. También se puede escribir como 4 al cubo, pero como tampoco necesitamos la base 4 sino que la base 2, entonces pasamos a la última forma, que sería 2 a la sexta. Esa es la forma que más me conviene y entonces 64 lo voy a escribir como 2 a la sexta. Si aquí tuviéramos base 8 me conviene la primera forma. Si tuviéramos base 4 la segunda forma, pero como es base 2 me conviene la tercera forma. Entonces en lugar de 64 vamos a colocar 2 a la sexta. Me quedaría 2 a la x es igual a 2 a la sexta. Ahora, ¿qué conseguimos con este cambio? Las bases son iguales, significa que los exponentes también son iguales. Acá tenemos la regla. Entonces el valor de x tendría que ser igual que 6 y ya tenemos la solución. Veamos el ejemplo 4. Vamos a encontrar el valor de x en la ecuación y tenemos la ecuación. Veamos. Como podemos observar, en este miembro tenemos base 3 y en este 81, pero 81 perfectamente lo podemos descomponer y expresarlo como base 3. Sabemos que 81 es tener 9 al cuadrado, pero 9 al cuadrado no me conviene porque esta base es 3. Me conviene más el 3 a la cuarta. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. En lugar de 81 voy a colocar 3 a la cuarta y tendríamos 3 a la x más 1, todo esto es el exponente, tengamos cuidado acá. ¿Por qué no pude despejar el 1? Voy a aclarar esa parte. Porque el 1 está sumando a la variable y está en el exponente. Anteriormente el 5 no estaba en el exponente, sino que estaba como, digámoslo así, un término independiente. Acá no, acá tenemos prácticamente en la variable, en el exponente. Ese 1 está sumando con la variable, por eso el 1 no se podía despejar. Tengamos cuidado con eso. En este caso 81 lo voy a escribir como 3 a la cuarta y ya que logramos que las bases sean iguales, entonces voy a igualar los exponentes. Vean, x más 1, ese exponente tendría que ser igual que 4 y ahora esa es una ecuación lineal, la podemos resolver. En este caso el 1 está positivo, pasaría a negativo y 4 menos 1 sabemos que es 3, por lo tanto el valor de la x sería igual que 3 y ahí tenemos la solución.